minutos nada más. Seguimos con José Urtubey, miembro de la Unión Industrial Argentina, reconocido. Él fue vicepresidente inclusive de la entidad. Y la pregunta que quedó en el aire es su opinión. ¿Qué le parece? ¿Qué percepción tiene? Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, toma nota de todos los errores que cometen y después tienen que dar marcha atrás con lo que políticamente significa, y hablamos de los temas económicos que perjudican directamente a la gente, a las empresas, a las industrias, a las pymes. Sí, hay áreas en las cuales veo que falta planificación. Yo te diría, no lo generalizaría en toda la administración del gobierno nacional, sino sí en determinadas áreas. Hoy tengo que decirte que veo luces y sombras en estos primeros 6 meses, así como se salió bien de lo que es el default y la reinserción de Argentina en términos internacionales desde lo financiero. En lo que hace al cuadro tarifario vemos, y lo venimos advirtiendo desde hace ya varios meses, que hay una suerte de improvisación y una falta de planificación, y en donde muchas veces yo termino apelando a la sensibilidad social del gobierno nacional en estos temas porque hay gente de por medio. Yo el otro día veía una interpelación que le hacían al ministro Aranguren en el marco del Senado, del Congreso de la Nación, y en donde él decía que, bueno, sobre la marcha venía aprendiendo. Claramente hay millones de personas de argentinos que están de por medio. En términos de industriales son arriba de 7.000 establecimientos industriales que se ven claramente afectados por estas medidas de cuadros tarifarios, y nosotros los hemos anticipado. Bueno, en alguna medida ahora vos me preguntabas si escuchaba. Yo creo que la realidad se va a terminar imponiendo en este tipo de situaciones. Obviamente era algo insoportable. En una primera medida se había asumido que iba a haber incrementos de arriba del 1000%, 1200%. Después se ajustaron y obviamente después quedó por entenderse lo que se corrigió ayer, si era sobre la factura o sobre la tarifa. Me parece que hay que ser un poquito más previsor en este tipo de medidas, sabiendo que hay que obviamente modificar e inclusive corregir algunas variables económicas, pero yo siempre apunto que lo hagamos desde el desarrollo y no desde el ajuste, y mucho menos desde la falta de planificación. Ahora, cuando ustedes expresan esta preocupación, ¿no?, ante la llegada de estas tarifas realmente astronómicas que han perjudicado mucho a la industria argentina, ¿los escuchan del otro lado? ¿Los escucha el gobierno o hay que esperar a un fallo de la justicia para el cual después hay una respuesta del gobierno porque se encuentra acorralado y ante una disposición que para el tarifazo? ¿Ustedes los escuchan previamente? Bueno, en el caso de las tarifas, a las pruebas me remito. Obviamente nosotros nuestra posición, y es más, el estudio que habíamos hecho sobre el impacto sobre las pymes, sobre el mundo del universo industrial, que eran arriba de 7.000 establecimientos industriales, esto lo dijimos en forma previa. Bueno, ahora llegó a la situación en donde la justicia está terminando de analizarlo. Creo que más allá de la prueba y error, debemos empezar a encarar una suerte de mesas plurisectoriales en donde los actores de primera mano podamos estar diciendo en forma permanente cuáles son las medidas que son correctas y cuáles quizás en alguna medida son desproporcionadas. Ahora, Urtubey, usted como representante, ¿no?, de la Unión de Industriales, ¿le deben haber llegado algunas facturas de estas? ¿Nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, de cualquier fábrica, de cualquier industria? Yo te voy a dar una industria de algo que conozco mucho, en el caso del tabaco en el norte, una economía regional intensiva, mano de obra intensiva, en donde para secar la planta del tabaco, que es un proceso industrial secundario, se necesita la utilización de estufas de gas. Un productor de ese tipo, que son pymes, es decir, generalmente una familia termina trabajando en eso, directamente pagaba 7.000 pesos de su tarifa. Pasó, cuando era el incremento, por eso, pero cuando era el incremento de 1.200%, había pasado a que le llegó una factura de 120.000 pesos, a mí me la llegó a mostrar. Y después, cuando hubo una suerte de corrección, pasó a 70.000 al mes siguiente. Creo que te imaginarás la falta de competitividad de ese productor, de ese industrial, que encima está sito en Salta y tiene todos los costos logísticos para llegar al puerto, en donde el gasoil, para que tengas otra noción, se incrementó en lo que va del año 36%. Entonces, obviamente que así no puede funcionar. A esa persona entró en un pánico absoluto. Es por eso que digo que hay gente de por medio cuando se toman este tipo de medidas. Sí, yo hablando de tarifas y de las empresas, estoy haciendo un recorrido
por algunas empresas en crisis para que sean los propios afectados en primera persona que nos cuenten su drama, ¿no? Y me mostraba, y tengo aquí las facturas, creo que las mostré ayer también, una pyme, una papelera, se llama Ital Papelera Sociedad Anónima. La factura, en este caso de luz, que le venció el 21 de diciembre de 2015, el importe de 214.000 pesos, se lo hago redondo. El 18 de marzo, consumiendo 1,85% menos, la factura 1.376.000. Estaba desesperado el hombre, dice, ¿cómo hago? No puedo pagarlo, es imposible. Y tampoco quiero echar a ninguna persona. Y la pregunta, Andrés, además es, por más que se reduzca el 50% o al 400%, como dice el gobierno, es de todas formas inviable, ¿no?, para las pequeñas y medianas empresas. ¿Sabes qué se necesita? Un modelo de desarrollo industrial. Independientemente si la tarifa le ponen un tope de 400 o 500% para las pymes, se necesita un modelo de desarrollo industrial en donde haya líneas de financiamiento productivos accesibles para las pequeñas y medianas empresas, en donde la carga tributaria no sea excesiva como es hoy en la Argentina, en donde pasemos a analizar lo que es obviamente una administración de comercio internacional, en donde vemos que en el mes de mayo hubo una importación de bienes de consumo de 44,5%. Sí. Eso obviamente está atentando contra un modelo de desarrollo industrial. Sí. Porque no se puede competir en forma desigual muchas veces con los países en vías de desarrollo y en forma desleal cuando a Argentina ingresan productos de esta zona, son dumping generalmente. El ministro Cabrera, el ministro de Producción Nacional, le respondió a la Unión de Industriales diciéndole que esta apertura de importaciones no era tal como había informado la Unión de Industriales. Pero yo sugiero que nos remitamos a una fuente. Fíjense que yo creo que uno de los buenos trabajos que está haciendo el Gobierno Nacional es la regularización del INDEC. Sí. Estas fuentes sobre las cuales yo me remito es el INDEC. Sí. Mes de mayo, importaciones de bienes de consumo, incremento 44,5%. Y estamos hablando de cantidades, porque muchas veces algunos van a decir, no, creció en 28%, pero esos son en precios. Con lo cual, justamente te van a poner en blanco sobre negro lo que te estoy diciendo. El productor industrial ve que se ve invadido de extra zona y obviamente de productos del exterior, y hay puestos de trabajo de por medio. Abril contra abril del año pasado, 1,4% cayeron los puestos de trabajo fabriles. Son 18.000 puestos de trabajo. Entonces, yo digo, vayamos sobre un modelo para contestar a tu pregunta, sobre un modelo de desarrollo industrial y no nos quedemos solamente en lo que es un modelo de ajuste de variables económicas. Me parece que esta es la forma de que deberíamos salir los argentinos. Urtubey, lo invitamos a que comparta con nosotros esta primera parte del informe, en este caso realizado en Berazategui, en una fábrica, pyme en este caso, de cepillos, y que cuenta justamente y va por el lado de lo que usted está comentando en este momento. A ver. Daniel Mesina tiene una fábrica de escobillones en el Parque Industrial Plátanos, en la localidad bonaerense de Berazategui. Allí están radicados unos 50 emprendimientos que hasta ahora supieron ser pujantes, que daban trabajo a la comunidad local y espíritu emprendedor, a un municipio que se ocupó de fomentar la mano de obra nacional. Pero las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos en el ya famoso primer semestre, y que no parece revertirse en la segunda parte de 2016, hizo que ese esfuerzo mancomunado entre los sectores empresarios, las pymes, los obreros y las autoridades del gobierno municipal pase por uno de sus peores momentos económicos. Y es justamente Mesina el que nos relata en primera persona la crisis por la que atraviesa y sobre la cual muchos, comenzando por el poder político a cargo de las decisiones de mayor relevancia, no escuchan. Esta es una empresa familiar, ¿cómo se llama? La empresa se llama Ciudad de Mesina. Sí, verdaderamente, Andrés, es una empresa familiar. Y decime, ¿por qué esta línea de producción que parece que es nueva, que está sin usar, la tenés parada? Mirá, el año pasado nosotros desarrollamos
prácticamente toda esta línea, menos la extrusora que la compramos a través de un crédito del Banco Provincia. Y bueno, la tenemos lista para arrancar, faltan un par de detalles, pero lo tenemos ahí justamente porque hoy por hoy no podríamos colocar la producción, no podríamos colocarlo. Hemos tenido una baja de ventas entre un 20 y un 30%, que bueno, eso es por un montón de factores, llamémoslo importaciones que han entrado de escobillones. Esta máquina lo que hace es materia prima para la fabricación de escobillones. Yo acá tengo los datos oficiales del ingreso de escobillones importados, ¿no? Que, no sé, en marzo casi un 65% y el total es de casi 30%. Sí, efectivamente, en todo lo que va del año, o sea, contando enero, febrero, marzo, abril y mayo, en relación con todo el año 2015, ya entraron al país un 23-24% más que en todo el año 2015. Eso ayuda a que, bueno, tengamos menos ventas, ¿no? Baja el consumo por muchas razones. Imagínate que a nosotros nos ha aumentado muchísimo y de golpe la energía eléctrica, nos ha aumentado el gas muchísimo. O sea, nosotros estamos conscientes y sabemos que lo que estábamos pagando había que ajustarlo. Esta fábrica estaba pagando 700, 800 pesos de gas. No queríamos pagar 708 pesos más, pero tampoco 7.500. ¿De 700 a 7.500 el gas? Sí, sí, efectivamente. Y la luz de 6.000 a 35.000. ¿Y cómo hacen para sostener esa variación de tarifa, ese tarifazo? Y es muy difícil porque nosotros desde hace un par de años estamos apostando, estamos por certificar ISO 9000, ISO 14000, o sea, estamos dándole eficiencia a la empresa, pero contra estos costos es muy difícil trasladarlo, porque el consumidor la está pasando difícil también. ¿Qué inversión, si se puede decir, realizaron y ahora está parado esto? Y esta inversión aproximadamente sería del orden de los 2 millones de pesos más o menos, que es más o menos lo que se estima que una fábrica tiene que invertir para dar trabajo. O sea, cada 2 millones uno puede dar un puesto más de trabajo o quizás 2 puestos más de trabajo. Acá, por lo menos en esta máquina, 2 personas más trabajarían tranquilamente. Bien, esta es la primera parte, pero justamente usted debe estar cansado de escuchar a colegas suyos con los mismos reclamos, los mismos problemas, ¿no? Sin lugar a dudas, te reitero, y haciendo alusión un poco en cifras promedio de lo que estaba hablando el señor, en el mes de mayo 44,5% de bienes importados de consumo desde el exterior llegaron a la Argentina, y estoy hablando fuente INDEC. Entonces, para seguir un poquito lo que está pasando en la industria, en el mes de mayo la actividad industrial cayó 5% interanualmente. Y esto claramente, haciendo alusión a lo que estaba pasando con lo que puede pasar con el empleo, que lo mencioné, te lleva a la conclusión de que no me cabe duda que había que buscar soluciones a muchas variables económicas. Simplemente digo, hagámoslo desde un modelo de desarrollo. No podemos seguir sobre un modelo de ajuste, porque obviamente hay un país que somos 40 millones de argentinos, no un tercio de los argentinos. Y ahí es donde me parece que tenemos que anclar la visión del desarrollo en la Argentina. Quizás mi apreciación esté equivocada, por eso le pregunto la suya, pero esto me recuerda en los años 90 la política aplicada por el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Donde se abrieron en forma indiscriminada las importaciones, se tomaban créditos del exterior, el atraso cambiario. ¿Cómo lo vive usted? Sí, sin duda creo que es inconveniente para el modelo industrial, todas estas variables en combinación como lo estás describiendo. Ahora yo creo que también hay que ver, yo pienso que el gobierno nacional erró en el diagnóstico de la situación, es decir, saliendo del default iba a teóricamente venir una lluvia de dólares, una lluvia de inversiones, y obviamente eso conlleva un proceso, y un proceso que hasta que repercute sobre la actividad económica, pasa un tiempo. Si vos en el diagnóstico te equivocás y pensás que va a tener un error, una consecuencia inmediata, que es lo que planteó el gobierno,
Obviamente después no tenés sensibilidad a la hora de ir corrigiendo variables como el caso de las tarifas, como el caso de la administración del comercio, o no buscás mayores políticas agresivas sobre los créditos productivos. Bueno, ¿y no se ahuyentan inversiones también con este tipo de tarifazos? Digo yo, ¿qué inversor va a venir sabiendo que ya tiene de antemano una factura de gas o de luz que supera fácilmente los 100.000, 500.000 pesos? Por eso coincido y creo que lo que hay que buscar, digamos, sanamente y con una crítica absolutamente constructiva, la que hago para el gobierno nacional, es mesas de diálogo plurisectoriales en donde podamos estar todos los actores de primera mano diciendo cuáles son las medidas que realmente van a beneficiar, en este caso, a lo que es el modelo industrial en la Argentina. Urtubey, dos consultas. Una, ¿qué tanto más perjudica a la industria que uno de los principales destinos de los que proceden la importación sea China? Con todo lo que esto significa, porque se caracteriza, entre otras cosas, por la mano de obra barata, ¿no? Y el segundo punto es, ustedes, el sector de la industria, ¿tenían mejor relación, mejor sintonía, no con los políticos, pero sí con las políticas del gobierno anterior? A ver, en el caso de China, de Extrazona y de China están muchas veces compitiendo de forma desleal, con dumping, con la Argentina, sí, porque obviamente están produciendo inclusive abajo de lo que le cuesta, están vendiendo abajo de lo que le cuesta producir. Y eso desde ya es muy dañino para el entramado productivo. Fíjense, el Papa Francisco en su última Laudato Si, la encíclica que emite, advierte sobre el desarrollo económico de lo que está pasando a niveles internacionales, y justamente esto es lo que está planteando, lo que me preguntás. Señores, no se puede tratar como iguales a los que no son iguales. Cuando se está compitiendo en forma desleal a la Argentina, y obviamente se está atropellando el sistema de modelo de desarrollo industrial. Cuando se compite de forma desigual con los países desarrollados, pasa lo mismo. Por eso es que es muy necesaria la presencia y el acompañamiento del Estado en lo que hace a las políticas para que el privado, el industrial, el productor no se sienta desamparado y efectivamente pueda ir compensando esa falta de competitividad natural que tiene. Sí, y en cuanto a los modelos económicos, José, digamos, ¿era más productivo para la industria el modelo económico anterior? ¿Usted cree que estas variables que se corrigieron eran necesarias y es posible que de aquí a poco la cuestión mejore? Yo distingo lo que fueron los últimos años de lo que eran al principio de la gestión anterior. Es decir, nosotros venimos de 4 años estancados en materia de actividad industrial y esta es la realidad. Creo que también había faltado entrar en una suerte de círculo virtuoso sobre la economía, ordenando algunas variables. Pero la expectativa que yo tengo, y justamente con un cambio democrático de gobierno y con el eslogan sobre el cual estuvieron trabajando, es de que este cambio venga acompañado de una sensibilidad y de un análisis de competitividad sistémica, no simplemente analizar una variable sin ninguna planificación, asumir una medida que después tiene repercusiones negativas sobre la economía en general. Lo invito a que compartamos la segunda parte del informe y ya le planteo algo que lo vamos a escuchar de boca de Messina, de este industrial, ¿no? Cuando él dice, yo invertí el año pasado pensando en que iba a mejorar la política económica y ahora tengo la línea de producción nueva parada y además no puedo contratar el nuevo personal que pensaba en contratar. Y la pregunta que le dejo pendiente es si hay despidos, si siguen los despidos y hay creación de nuevos puestos de trabajo. Según las cifras oficiales, en los 5 primeros meses del año, la importación de escobillones en el país fue 23,6% más que a la de todo 2015. En el mes de marzo se batieron todos los récords. Los productos importados que compiten con la fábrica de Messina tuvo una variación de 64,58% más que el año anterior. Si a esto se suma la baja de consumo interno, el aumento de transporte, las tarifas, la inflación y la devaluación, el combo es explosivo. Nosotros hoy por hoy estamos teniendo 10 personas trabajando. ¿Y podrían tener trabajando, si funcionasen las máquinas nuevas, cuántas? En la que hablamos recién 2 y en esta otras 2. O sea, serían 4 empleos más. Sí, imagínate que para una pyme de 10 personas es un 40%. Supongo que el temor de parar la empresa o de despedir personal es grande.
Sí, yo por lo que pude hablar con todos los asociados a la Unión Industrial, el temor más grande es a la importación indiscriminada, porque contra el resto de las cosas la economía tardará más, tardará menos, pero se va acomodando. Pero si hay una política de importación discriminada, contra eso no podemos, porque hoy el país, por lo que te decía recién, industria del juicio, por los tarifazos, por los aumentos que hemos tenido en la energía, por la RT excesivamente cara. Hay empresas que están pagando un 10% de la masa salarial, es una locura, un 15%, un 20%. Entonces, nos es imposible competir con países como Brasil, que hoy están sufriendo una crisis, que tienen grandes cantidades de excedentes de materiales y de mercaderías para vender, y los ofrecen en la zona donde nosotros también vendemos, y los ofrecen acá en la Argentina, donde el mercado interno busca su precio. Incertidumbre. Esa es la palabra que más se escucha durante la recorrida de Canal 26 por las industrias nacionales y que hoy pasan por una situación muy pero muy complicada. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, graficó como nadie la actual situación, quizás recordando el brillante capítulo de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato llamado El túnel. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. La empresa Ciudad Messina fue fundada hace 40 años por el padre y el tío de Daniel. El nombre tiene que ver con los orígenes de su abuelo, que llegó al país en 1921 desde Sicilia, Italia. Y hoy hay mucha incertidumbre, tenemos mucha incertidumbre en muchos aspectos. Si me hablas en lo que es la industria en sí, nosotros necesitamos reglas claras del juego, necesitamos leyes que nos digan esto es así, si vos lo haces así no vas a tener problema. No que es así, no vas a tener problema, después tenés problema. Hoy por hoy la industria nacional y las pymes están en riesgo. Sí, hoy estamos en una situación preocupante. Yo diría que estamos muy atentos, estamos tomando las primeras medidas. Como te decía yo, uno trata de acomodar porque la estructura nuestra es muy chica. Lo que nos da es un poder de cintura más importante ante una empresa que tiene 150 personas. Una empresa que tiene 150 personas le es muy difícil acomodarse. Yo puedo sacar una persona de acá, ponerla allá y le vamos dando trabajo. Pero una persona que tiene 150 le es muy complejo. Desde hace un par de años estamos apostando, estamos por certificar ISO 9000, ISO 14000, o sea, estamos dándole eficiencia a la empresa, pero contra estos costos es muy difícil trasladarlo, porque el consumidor la está pasando difícil también. Urtubey, trabajo, se crean nuevos puestos de trabajo, se pierden, ¿qué es lo que está pasando? A ver, los últimos 4 años nosotros desde los industriales hemos mantenido la fuente de trabajo y estos son nuestros principales objetivos. De todos modos, en el mes de abril hemos visto que la fuente laboral en términos fabriles cayó un 1,4%. Para hablar en términos de cantidad de puestos de trabajo son aproximadamente 18.000. En términos industriales, la planta de trabajo formales son 1.300.000 puestos de trabajo. Con lo cual, vuelvo al punto, y ustedes recién también ahí lo resaltaban, creo que tenemos que trabajar sobre un modelo de desarrollo. Es la única forma que podamos ir corrigiendo las variables económicas que haya que corregir sin que las sufran las más débiles. El eslabón más débil es la que generalmente termina pagando. La Argentina, ¿por qué? Porque se busca competitividad solamente a partir de la variable tipo de cambio. Y esto me parece que requiere una sistematicidad en la implementación de las políticas y en las variables económicas. Hablando de variables económicas, Horacio Tomás Liendo Nieto es uno de los directores del Banco Central, nombrado por este gobierno. Su padre fue una de las manos derechas, principal asesor de Domingo Cavallo en los 90, con una política económica que a la industria nacional la destruyó prácticamente. ¿Opina que se puede repetir este escenario? A ver, yo digo, vayamos a lo que es en términos financieros, qué es lo que está pasando en la Argentina. Ya veníamos en niveles comparables con la región bajos respecto al PBI, la cantidad de préstamos que se le da al sector privado, el ratio ese era 14 puntos. De ese 14 puntos, solamente el 20% iba a la producción industrial. Ahora, yo sería más agresivo en términos de buscar que lleguen líneas de crédito productivas al sector industrial desde ya, sino que hoy vemos que las LEVAC están arriba del 30%, con lo cual estamos hablando de un país
que está priorizando la timba financiera, no la producción. Yo te hago una pregunta a cualquier amigo de ustedes que pueda ser un pequeño productor, un industrial o lo que sea. Pone la plata en el banco. ¿Y dónde pone la plata? Sí, en la economía financiera. José, vamos a compartir una serie de informaciones destacadas que hemos preparado para arrojar datos aquí a la mesa de debate y de entrevista, en los que vamos a poder observar cómo se ha deteriorado, sobre todo en este último tiempo, las distintas industrias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, una de las marcas señeras, ¿no?, en lo que es fotografía, Kodak, la compañía anunció el cese de las operaciones en planta y suspendió a todos sus trabajadores por 6 meses. Uno de los datos de uno de los sectores castigados de la industria argentina. Tenemos más información para compartir con usted, con todos ustedes que están del otro lado. Alpargatas, la compañía despidió a 48 empleados y se suspendería a 360 más. Aquí también se da esta doble cuestión de despido más suspensión. En Córdoba habíamos hablado a la tarde de 4.000 suspensiones en la industria automotriz nada más, ¿no? Y en este sentido es la sede que está en Tucumán, ¿no? Así Emiliano? es. Y el rubro textil aumentó la importación el 53% dentro de este rubro. 2.500 suspensiones. ¿Van de la mano, Urtubey, lo que son pensiones, aumento de importación? Bueno, sí, por supuesto que van de la mano, por lo que decíamos del deterioro del entramado industrial. Sí. Pero fíjate que cuando hacíamos proyecciones a principio de año, y yo las compartí públicamente, de que la actividad industrial iba a caer en el mejor de los casos un 1,5%, porque teníamos en consideración lo que estaba pasando con Brasil, nuestro principal socio económico dentro del Mercosur. Obviamente, el año pasado Brasil cayó 9 puntos en términos industriales, este año va a caer 5, cuanto menos. Sí. Entonces, hablaban en paralelo de una recuperación de una actividad económica de un segundo semestre. Y yo digo, se equivocan de diagnóstico no con ánimos de poner palos en la rueda sobre un gobierno, al contrario, decir, a partir de un diagnóstico y de conocer cuál es la realidad que viene proyectándose para la Argentina, sí, busquemos las mejores medidas económicas, porque si no, estamos generando la tormenta perfecta. Seguro. Y Urtubey, a propósito de ese diagnóstico, el otro día se conoció un debate en plena calle de Berlín entre un dirigente de SMATA y el presidente Mauricio Macri. Macri evidentemente está convencido de que el salario es un costo y que debe bajar todo lo que sea necesario para que la Argentina sea competitiva. ¿Usted coincide en este punto? ¿La competitividad se explica por los costos laborales únicamente o hay otras variables como para no tocar el poder adquisitivo? La competitividad se explica sistémicamente. Vuelvo al punto. ¿Cómo tendríamos que analizar un modelo de desarrollo? Empecemos, punto por punto. Política financiera. Hoy no podemos acceder a ningún financiamiento razonable cuando las LEVAC están al 30%. Sí. Obviamente que hay que combatir la inflación, pero no puede ser en detrimento del mercado doméstico, o por lo menos no indiscriminadamente en línea en contra del mercado doméstico. Si hablamos de tributación, el 75% hubo un incremento de tributación que se paga en lo que es la industria del tabaco. Obviamente una economía de personal intensivo le pega en la línea de flotación. Por otro lado, lo que hablábamos también de administración del comercio. Y sin lugar a dudas, me parece que ahí es donde también nos queda por ver qué pasa con el desafío pendiente de la Argentina, que es el federalismo en términos económicos. Es decir, hoy el incremento en el precio del gasoil de un 35% en estos primeros 5 o 6 meses del año, y a eso si le sumamos que todavía no se empezaron las inversiones en el anunciado Plan Belgrano, y obviamente a un productor o un industrial del norte que está lejanos a los centros portuarios, y seguramente le cuesta muchísimo empezar un funcionamiento industrial. Urtubey, uno escucha al presidente Macri diciendo que ya se están generando nuevos puestos de trabajo y después repasa esta información que recién traía Emiliano con su informe, también lo que mostraba Andrés, y ve despidos, suspensiones, fábricas que no pueden mantener los costos, importaciones que arruinan la industria nacional. ¿El presidente está viendo otra realidad? ¿Es un exceso de optimismo para intentar que la gente pase con tranquilidad este segundo semestre también complicado? ¿Por dónde pasa la cuestión? La cuestión pasa desde nuestro sector, y en particular quiero aportar mi leal saber y entender para colaborar con el gobierno nacional. No tengo un ánimo de empezar a ser agresivo con el gobierno nacional, ni mucho menos. Quiero que le vaya bien, necesitamos los argentinos que nos vaya bien. En ese marco creo el apostar a los diálogos económicos y sociales o las mesas multisectoriales seguramente va a ser muy productivo, es decir, donde toda la conversación no sea siempre girando alrededor del salario, como son los diálogos tripartitos, sino podamos en forma permanente analizar todas estas cuestiones. Claro. Tenemos más información, José, para seguir compartiendo con usted y arrojando conceptos a esta mesa de trabajo. Vamos a ver lo que preparamos a propósito de este deterioro de la industria nacional
en estos meses. En el rubro gastronómico, bueno, estos servicios, fíjense, cerraron 400 restaurantes solo en el ámbito de la capital federal, a propósito de la caída del consumo, ¿no? Todo lo que estamos hablando, las pérdidas de fuentes de trabajo. Más información, en el sector avícola aseguran trabajar a pérdida. Ahora le voy a preguntar si es posible esto, José. Y piden un dólar competitivo, también vale la pena señalarlo. A ver si tenemos alguna información más. Ahí está, venta de motos. Las ventas bajaron un 23% en lo que va del año. Fue el peor junio de los últimos 12 años. José, ¿se puede trabajar a pérdida en la industria? Mirá, cuando vos tenés una inversión muy grande, ya sea en la industria avícola, en la industria porcina, el chacinado también en los últimos 3 meses se ha visto incrementada la importación de una forma escandalosa. Obviamente tenés responsabilidad sobre la gente y esos pequeños o medianos industriales no cierran de un día para el otro. Absorben y buscan hasta que es como una olla de presión hasta que empieza a ahogarlo. Creo que ahí desde el Estado una de las obligaciones es ver cómo justamente se le empiezan a direccionar posibilidades para que no termine explotando ese producto. ¿Y qué es un dólar competitivo hoy, José? Un dólar, vuelvo al comentario de recién. Creo que no hay que basar solamente la competitividad en una variable y el problema histórico en Argentina es que hemos basado la competitividad en el tipo de cambio. Entonces, ahí yo creo que tenemos que tener una visión un poquito más amplia de competitividad sistémica en donde mezclemos todas las variables económicas. Ahora, Urtubey, ayer escuchábamos muy atentamente lo que decía el ministro de Energía, Aranguren, y entre otras cosas, junto con el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijeron que ya no pueden importar más gas del que se ha importado. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede hablar de un modelo de desarrollo como el que usted bien describe si no tenemos energía en la Argentina? Por eso, a partir de volcar mayores niveles de inversión. Y esto requiere procesos. Y esto requiere que la gente y que el común de la ciudadanía y los sectores estemos entre todos articulados y convencidos y de acuerdo en cuáles son los pasos a seguir para volver a ese mecanismo de desarrollo y poder tentar mayores niveles de inversión. A partir de las inversiones, sin lugar a dudas, es cierto que a la matriz energética en Argentina le falta inversión. Ahora, el tema es cómo le vamos a ir dotando a esa matriz mayores niveles de inversiones, buscando políticas comunes sin que vaya en detrimento de lo que hoy más o menos existe y vive, que es el mercado doméstico, más allá de que viene cayendo. Ayer hubo una conferencia de prensa que fue prácticamente tomada como cadena nacional porque se habló del tarifazo. Marcos Peña, Aranguren hablando de los costos del gas y hasta el ministro de Justicia, Garabano, no entendiendo, me parece, del todo cómo venía la cuestión legal. Pero ¿cuál es su opinión sobre lo que fue ayer la conferencia de prensa y los anuncios sobre este tope del 400% para el gas? Yo apelo a la planificación, como te decía, y a la planificación futura. Ya lo que se improvisó para el pasado, ya los costos están y generaron más de un dolor de cabeza en muchísima gente en la Argentina, muchísimos productores e industriales. Ahora yo de acá para adelante apelo a muchísima planificación, inclusive vos hablabas en términos legales. Yo no sé realmente cuál será la suerte de las apelaciones de los que se dieron en el marco de la justicia y cuáles son, si van a tener efectos devolutivos, si van a tener efectos suspensivos, eso todavía queda por definirse. Con respecto a lo que dijo Aranguren y la nueva decisión que ha tomado el gobierno, ahora el que derroche gas, hay un tope de 400%. El que derroche gas no va a ser penalizado a nivel domiciliario, ¿no? Pero ese derroche de gas, o sea, pago un 400% consumiendo con 2 estufas. Prendo las 4 y pago lo mismo. Va a repercutir en la industria también. Y además es una contradicción porque el gobierno lo que busca es justamente ajustarse con el consumo de la energía. Sin duda, yo creo que por eso te digo, me parece que hay que trabajar, ya que por lo menos no sigamos con las exorbitancias que se pretendían de implementar un 400 o un 500% sobre el consumo y empecemos a hablar de que hay que buscar alguna alternativa. Es bueno porque la gente ya directamente no lo puede pagar. Ahora creo también que tenemos que buscar las mejores alternativas y obviamente el tema de la cantidad es algo a revisar porque creo que también va a desalentar o va a alentar exactamente. Sí. Pero a ustedes como industriales, ¿no? Y después de haber escuchado toda la campaña electoral que hizo Cambiemos, ¿no los sorprende o no los sorprendió este grado de improvisación al que usted nombró varias veces ya? Han improvisado. Yo creo que en particular, como te decía, creo que erraron en el diagnóstico. Y yo tengo la tranquilidad moral de haberlo dicho desde el principio de año, qué es lo que iba a pasar con la actividad industrial, qué es lo que iba a pasar si pensábamos que iba a venir un proceso de reactivación inmediato cuando en ningún lugar del mundo pasa eso. Y bueno, creo que mi mayor sorpresa fue esa. Y que lo dije públicamente, con lo cual vengo sosteniéndolo.
Seguimos con otros disparadores en la noche de la nota del día, aquí compartiendo con José Urtubey, miembro de la Unión Industrial Argentina, informaciones destacadas que hemos seleccionado. Ventas minoristas, por ejemplo, otro dato del día a día de la actividad económica, bajaron un 7,38%. ¿Qué más? Más información, las automotrices, la industria automotriz es el sector con mayor caída. En Córdoba se registraron 4.000 suspensiones, lo dicho, ¿no? 3 fábricas que entre parates técnicos y pérdida de ventas, ¿no? Caída de ventas, han decidido suspender a sus trabajadores. Y autos usados, las ventas bajaron un 30% en el mes de junio. A ver, hay una más, antes de seguir con la entrevista. ¿Qué tenemos por ahí? A ver, ahí está. El 56% de los empresarios seguirá aumentando los precios. ¿Cómo se explica esto, José? ¿Hay aumento de precios y caída de actividad? Respecto a la industria automotriz, sí, las 2/3 partes de los que se producen en autopartes de Argentina se está exportando a Brasil. Sí, Cuando claro, hay un deterioro natural que podemos observar desde Argentina de lo que está pasando en Brasil, tiene una repercusión negativa. Y si a eso le sumamos todas las consideraciones que venimos haciendo de lo que pasa en la industria nacional, ahí tenés los resultados. Respecto a los industriales, no somos formadores de precios. Creo que también la solución implica también trabajar en todo lo que es el control sobre los precios, muchas veces de aquellas cadenas que están sobre todo más cercanas a los consumidores. Pero desde ya que en términos industriales, producir contra la posibilidad de tener un mínimo de rentabilidad, y eso es una bomba de tiempo. Sí, ahora, José, quiero volver una vez más, porque me parecía muy interesante lo que charlaba recién, sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Como un objetivo a futuro. El gobierno sostiene en esta relación más amigable con el mundo, el actual gobierno, la idea de que hay que abrirse, de que hay que ser amigables con el resto del mundo, de que no hay que aislarse. Entonces, basa el comercio en esa tendencia ideológica. La Argentina se balancea entre el cerramiento absoluto, indebido y la apertura indiscriminada de la economía. Sí, ¿cómo se hace para planificar a futuro en este marco, ¿no? Yo creo que no podemos caer en ser superficiales en la Argentina. La política agrícola común de Europa hace 50 años que protege sus bienes primarios. Pero aquí, José, entonces, no sé si usted coincide. Yo digo, cuando escucho y ponemos en posiciones que son más papistas que el Papa, entre comillas, por el cual empezamos a buscar una apertura indiscriminada de la economía en la Argentina, y veo que los países desarrollados tienen, bajo sistemas de protección fitosanitarios, bajo sistemas de protección para arancelarios, tienen una política de defensa de muchos de sus productos, y digo, algo estamos haciendo mal. Hay muchísimas cadenas de valor del interior que, si no tienen un entendimiento del Estado de esta situación, y obviamente que se ven afectadas en forma directa. Ahora, José, ¿por qué en la Argentina tiene tanta mala prensa el proteccionismo? Es decir, el proteccionismo no debe confundirse con intervencionismo, son dos conceptos... Por eso a mí me gusta hablar de la Administración de Comercio Internacional Inteligente. A mí no me gusta hablar de proteccionista porque no soy un proteccionista. ¿Qué digo? El 80% de lo que ingresa al país en términos de importación no tiene ningún sistema de administración, es decir, ni de JAI, ni los nuevos sistemas que se han implementado. Ahora, obviamente después hay que hacer un trabajo artesanal, muy mancomunado con los sectores productivos, para entender que hay trabajo argentino, hay fuentes de trabajadores que están en peligro en la Argentina cuando se abre indiscriminadamente la economía. Y eso hasta los países desarrollados tienen un sistema de acompañamiento del Estado en esta materia. Ahora, esto ustedes lo vienen diciendo en voz alta, Urtubey, ¿no los están escuchando? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes lo dicen, lo repiten, lo recalcan, lo remarcan? Bueno, ahora, como te digo, una de las cosas interesantes que está pasando en el gobierno nacional, porque creo que también hay que saber reconocer, es la normalización del INDEC. Yo todos los datos que he dado lo he dicho fuente INDEC. Con lo cual no es una apreciación particular mía o que tengo ganas de venir a hacer una perorata pública. Todos mis datos salen del INDEC. Hablando de estadística, en este caso encuestas, y lo saco por un segundo nada más del tema económico, pero cuando uno lee, por ejemplo, el último informe del CEOP, la economía y la seguridad son las principales preocupaciones de los argentinos, ¿no? Hace unas horas nada más, el fin de semana, en La Matanza, en Rafael Castillo, un grupo de delincuentes sube a un colectivo, asalta a los pasajeros y después muele a golpes al colectivero. Por ese incidente, la línea ha decidido suspender, por tema de inseguridad, ese recorrido.
¿Alguien va a hacer algo por la inseguridad que se vive en las calles, que lo vivimos todos y que se hizo tanta campaña política también? Sí, mi humilde aporte en esto, que es un aporte sistémico, es en la medida que los argentinos zanjemos la deuda pendiente que tenemos de federalismo económico, ahí vamos a ver los resultados positivos de lo que es una población hiperconcentrada en los grandes centros urbanos y lo que hay zonas que no están para nada pobladas y zonas periféricas como puede ser el noroeste argentino. Entonces, cuando nosotros entendamos que hay un país en donde la zona más próspera es casi 8 veces más próspera de las menos prósperas en la Argentina, y donde trabajemos en consonancia con eso, en un federalismo económico, sí, ahí seguramente vamos a estar colaborando a que evitemos problemas de inseguridad, evitemos problemas de insalubridad, y este es en definitiva el cambio sobre el cual yo creo que hay que trabajar. Y urgente, ¿no? Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, José Urtubey. ¿Lo comprometemos para dentro de 6 meses? A ver cómo empezamos el 2017. Usted dijo que a partir del 2017 podría empezar a reactivarse la economía. Y en la medida que encaremos un modelo de desarrollo productivo, si no tampoco vamos a crecer en el 2017. Bueno, ojalá. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por haberse acercado aquí a nuestros estudios. En 2 minutos volvemos.